Quiero darle secuencia a la enseñanza de la semana anterior, que si se dieron cuenta, pues fue una palabra para mirar hacia adelante. Más que nada creo que es lo que el Señor quiere, que nosotros veamos lo que Él está haciendo, lo que Él está mostrando, que seamos sensibles a su palabra, a sus señales. Y vamos a tomar una enseñanza basada en un pasaje, dos pasajes de la vida de nuestro Señor Jesucristo, que nos van a ayudar a ver un nuevo paso en la vida del creyente. Y la enseñanza la vamos a, el título de Crecer en sabiduría y en gracia. Y si me acompaña por favor al libro de Lucas, Evangelio de Lucas, capítulo 2. En el versículo 39. Lucas 2:39. ¿Ya lo tiene? Dice así: después de cumplir con todo lo prescrito en la ley del Señor, volvieron a Nazaret, que era su ciudad en Galilea. Y el niño se crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría y la gracia de Dios en él. En el versículo 41 dice así: todos los años, mire, estos todos los años han pasado 12. Todos los años los padres de Jesús iban a Jerusalén durante las fiestas de la Pascua. Y siguiendo su costumbre, cuando Jesús cumplió 12 años, fueron a Jerusalén para la fiesta. Cuando la fiesta terminó y emprendieron el regreso, sucedió que el niño Jesús se quedó en Jerusalén sin que sus padres lo notaran. Como ellos pensaban que el niño estaba entre los otros viajeros, hicieron un día de camino y mientras tanto lo buscaban entre los parientes y conocidos. Como no lo hallaron, volvieron a Jerusalén para buscarlo ahí. 3 días después lo hallaron en el templo, sentado en medio de los doctores de la ley, a quienes escuchaba y les hacía preguntas. Todos los que lo oían se asombraban de su inteligencia y de sus respuestas. Cuando sus padres lo encontraron, se sorprendieron y su madre le dijo: hijo, ¿por qué nos has hecho esto? ¿Con qué angustia tu padre y yo te hemos estado buscando? Él les respondió: ¿y por qué me buscaban? ¿Acaso no sabían que es necesario que me ocupe de los negocios de mi padre? Ellos no comprendieron lo que Jesús les dijo, aunque se fue con ellos a Nazaret y vivió sujeto a ellos. Por su parte, su madre guardaba todo esto en su corazón. Y Jesús, fíjese nuevamente la frase, siguió creciendo en sabiduría, en estatura y en gracia para con Dios y con los hombres. Como le decía, haciendo un seguimiento a la enseñanza de la anterior, ahora vamos a considerar una parte esencial en la vida del creyente, su crecimiento. Pero este crecimiento tiene que ver con el conocimiento, con la sabiduría, que son dos cosas distintas y vamos a ver por qué, en la estatura y la gracia para con Dios y con los hombres. En estos pasajes que tomaremos como ejemplo, que están registrados en el Evangelio de Lucas y que además es el único donde se le menciona a Jesús como niño y adolescente, el Evangelio de Lucas. Así es como vemos cómo bajo la tradición judía, cuando se cumplen los 8 días de su nacimiento, pues fue llevado por sus padres terrenales a cumplir con lo prescrito por la ley. Esto prescrito era para un hijo varón, no era lo mismo cuando nacía una mujercita. El niño tenía que ser circuncidado y tenía que ser presentado en el templo. Ahora, ya de regreso a Nazaret, cuando el niño era un bebé, mientras el niño Jesús crecía, dice la Escritura que se fortalecía, se llenaba de sabiduría y la gracia de Dios reposaba en él. Y esto es la etapa de su niñez bajo los cuidados de José y María, donde también sabemos que pasaron un tiempo exiliados en Egipto, ¿verdad? Entonces, todo este tiempo el niño pues se fortalecía, crecía, y yo recuerdo que pues cuando yo cuando estaba pequeño, yo también fui niño, yo llegué a preguntar, ya ve que en la tradición ahí uno pregunta, ¿y el niño Jesús de niño qué hacía? Y me decía, no, fíjate que hacía
pajaritos de barro y le soplaba y salían volando, ¿verdad? Y ya cuando vi la Biblia yo dije, no, aquí dice que se fortalecía en sabiduría, no hacía pajaritos de barro ni traía una resortera para matar lagartijas, nada de eso. 12 años después, vemos cómo en cumplimiento también a las fiestas del Señor, sus padres tenían por costumbre, padres terrenales, asistir a la celebración de la Pascua. Pero ahora ya llevaban a Jesús, porque de acuerdo precisamente a su edad, tenía derecho y además la responsabilidad de participar en algunas actividades, sobre todo las que eran o destacaban, las que tenían que ver con el estudio de la palabra, el estudio de la ley. De hecho, entre los 12 y los 14 años, ellos tenían, los niños judíos, su bar mitzvah, donde tenían que ser presentados en la sociedad ya con las escrituras de los primeros libros aprendidas. Por tanto, Jesús niño, adolescente, podía estar en el templo escuchando las enseñanzas que los doctores de la ley impartían en algún espacio del mismo templo. Muchas veces lo hacían en los atrios, en alguna cámara específica, y ahí algunos de los discípulos se acercaban, se reunían a escuchar, pero también tenían la oportunidad de preguntar. O sea, no eran las sinagogas, sino era un espacio abierto donde podían escuchar a los doctores de la ley. Nuevamente, después de que fueron a Jerusalén, estoy ahí unos 2 días hospedados en algún lugar mientras celebraban la Pascua, pues regresan en una caravana. Normalmente eran caravanas muy largas, muy grandes, donde se reunían las familias en camino y desde Galilea, bueno, se iban acercando, también los de Nazaret como ellos, y pues imagínense, a veces eran caravanas de miles de personas. Entre esas miles de personas, José y María pensaba que estaba entre los familiares, con alguno, con la confianza, y pues ya leímos que se dieron cuenta de que no estaba después de un día. Y se tardaron 3 todavía para encontrarlo. Y lo encontraron en el templo, ¿verdad? Después de estarlo buscando, sorprendiendo a los presentes y hasta a los maestros de la ley por su conocimiento, por su sabiduría. Y cuando lo encuentran después de 3 días, pues la frase es: hijo, ¿por qué nos has hecho esto? ¿Con qué angustia tu padre y yo te hemos buscado? Esta es una pregunta lógica. Imagine la inquietud y la angustia a buscar a su hijo por 3 días, no encontrarlo. ¿Quién no ha tenido la experiencia de que se le haya perdido un pequeño? Creo que casi es como una regla que se te pierde el hijo. De verdad, en algún lugar de un súper, en algún lugar de compras, en algún paseo, pero de repente volteas y dices, ¿y dónde está? ¿Y cómo te pones? Y son unos segundos, son unos minutos. A nosotros se nos perdieron todas nuestras hijas, hasta nuestras nietas se nos han perdido, en diferentes formas, ¿verdad? Y pues siempre es lo mismo, ¿verdad? Es angustiante, se pone uno tenso, o sea, la situación no es fácil. De hecho, cuando uno encuentra al niño, a veces no reacciona bien, incluso, ni el niño ni yo, ¿verdad? Ni uno. Ahora él es el que les responde. Y esa respuesta les sorprende, porque dice la misma escritura que no alcanzaron a comprender el sentido y la profundidad de sus palabras. ¿Por qué me buscaban? ¿Acaso no sabían que es necesario que me ocupe en los negocios de mi padre? Mire, habrá quien juzgue mal a Jesús por esta respuesta. De hecho, yo he escuchado quien ha predicado y lo han tratado como desobediente, como la época desobediente de Jesús. Y la verdad es que el Señor nunca pecó. Entonces, cuando yo llegué a escuchar eso, yo dije, no, esto no es así. De hecho, la misma escritura dice que María no entendía muchas cosas y las guardaba en su corazón. Pero aquí hay algo importante, mis hermanos. Desde el principio, desde antes de que naciera Jesús, tanto José a María les fue revelado sobre el nacimiento sobrenatural de Cristo. ¿Usted está de acuerdo conmigo en eso? Usted conoce la historia. A María a través del anuncio del arcángel Gabriel y a José en sueños. Entonces ellos sabían, sí sabían, que Jesús no solamente era alguien especial, sino diferente a ellos. Era algo que conocían, pero que de alguna manera todavía les desconcertaba.
Y eso es muy común cuando uno llega a la fe. De repente sabe uno quién es Dios o empieza uno a aprender de Dios, pero no aprende, no entiende uno muchas cosas que son muy profundas, que después se van revelando. De manera que Jesús, a su corta edad humana, lo único que les recordó es que a él no tendrían que haberlo buscado entre la gente. ¿Entre quiénes lo estaban buscando? Entre la caravana de regreso, el lugar donde se hospedaron, sino que tendrían que haberlo buscado directamente en el lugar donde habitaba su padre. Ahora, ese lugar simbólicamente en aquel tiempo era el templo, simbólicamente, porque era el lugar dedicado para la adoración y la enseñanza de la palabra de Dios. De hecho, a eso fueron a Jerusalén ellos. Entonces, el niño lo único que hace es hacerles como un recordatorio de quién es él, o de lo que de alguna manera tendrían que pensar de él. Pero la Escritura dice que por amor a ellos y testimonio por la obra que vino a este mundo, el joven Jesús se sujetó, los honró con su obediencia. Entonces no estamos hablando de un niño Jesús desobediente, sino de un niño Jesús que se supo sujetar a sus padres terrenales. De regreso con ellos a Jerusalén, dice, se sujetó a ellos y nuevamente siguió creciendo en sabiduría, en estatura, en gracia para con Dios y con los hombres. Entonces necesitamos notar que esto es lo que enfatiza la Escritura en estos dos eventos. Este es el común denominador. Durante el tiempo de su crecimiento natural humano, Jesús se fortalecía, crecía en estatura, en sabiduría y en gracia para con Dios y los hombres. ¿Qué es crecer en estatura? Aquí nos habla de un crecimiento físico, pero también de un crecimiento moral y espiritual. Recordemos que al haberse despojado de su divinidad, él estaba aprendiendo como ser humano a través de la experiencia de haber sido encarnado en hombre, con todas las debilidades de un ser humano. Crecer en sabiduría representa la aplicación de un conocimiento. En este caso el conocimiento ya lo tenía el Señor. ¿Por qué? Porque era el Hijo de Dios. Recuerden que él ya sorprendía con su conocimiento, con su inteligencia, aún a los doctores de la ley. Sin embargo, aprendió de su propia humanidad, cuando fue tentado en todo, incluso aprendió la obediencia, dice la Escritura. Por eso él conoce la debilidad humana y se compadece de nosotros. Dice Hebreos 4:15, yo lo leo, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Entonces el niño estaba aprendiendo a vivir como ser humano, de alguna forma estaba experimentando su humanidad y crecía en gracia. Mire, el Señor Jesús, aunque Él es la fuente de la gracia, crecía también en ella. ¿Por qué? ¿O cómo? Pues debido precisamente a su santidad, a su obediencia, a su amor, a su mansedumbre, a su humildad, y eso agradaba al Padre. Y esa misma gracia que le cubría, que era con Él y era en Él, habría una especie de brecha en el corazón de los hombres, pero de los hombres humildes, los sencillos, los sensibles a su palabra, los de limpio corazón. No todos los hombres lo veían con gracia, no con todos, mis hermanos. Sin embargo, desde su niñez, nuestro Señor Jesús halló y creció en la gracia del Padre, igualmente durante su caminar por este mundo, donde para él no había una fórmula para encontrar gracia, mis hermanos. Y yo de antemano se los digo, no hay una fórmula para hallar la gracia, no hay un sistema definido o un esquema religioso. Simplemente para el Señor Jesús era una intensa necesidad de buscar el rostro de su Padre, una urgente necesidad de estar con Él, porque sabía Él que apartado de su Padre nada podía hacer y nada podía decir. Y eso hacía que Él creciera en gracia. Jesús jamás buscó su provecho, sino cumplir el propósito de salvar a la humanidad por gracia precisamente. Por eso desde niño necesitaba estar en los negocios de su Padre, para fortalecerse en Él, para hacer su voluntad
Y ese es el camino, mis hermanos, para hallar la gracia de Dios. Jesús no se aferró ni estimó ser igual a Dios, se despojó a sí mismo y en obediencia al Padre, por amor al hombre, consuma la obra de redención para la humanidad y no estimó tampoco nada del mundo, mis hermanos. Así como cuando Él vino para el mundo no estimó nada del cielo para poderse humillar, tampoco al estar aquí estimó nada del mundo a que aferrarse, porque Él sabía que su lugar no era aquí. Y eso precisamente es lo que nos va a servir como una analogía de nuestra situación espiritual para con Dios. Por eso es importante destacar cómo desde su nacimiento Jesús tuvo el cuidado del Padre en todo momento, cómo a pesar de la situación y los inconvenientes que prevalecían en el tiempo de su alumbramiento, desde el momento en que Él nació, a causa del censo, hubo un lugar para Él. Y sí, aunque haya sido un sucio pesebre de un establo, cuando nació el Señor Jesucristo, la gloria de Dios llenó ese lugar, mis hermanos. Y lo convirtió en un trono, donde fue adorado por quienes con corazón sensible, bajo su gracia, le reconocieron como la buena voluntad de Dios para con ellos. Siempre habrá un corazón humilde y sencillo que quiera adorar a Dios. Roguémosle al Señor que nosotros tengamos un corazón sensible para adorarle siempre. Porque este sentir no era de todos. De hecho, la mayoría de la gente del pueblo judío ignoraría, rechazaría a quien el Señor envió como cumplimiento de su promesa. Un Mesías, un libertador. Y de hecho hubo quien desde su nacimiento quería matarlo. Mire, vamos a Mateo 2:1, por favor. Dice, cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente, y venimos a adorarle. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó, y toda Jerusalén con él. O sea, no solamente Herodes sintió miedo, incertidumbre, se turbó, sino que el pueblo también estuvo en una situación de la misma incertidumbre. Sin embargo, en medio de toda esa incertidumbre, de todo lo que podría sobrevenir, el Padre tuvo cuidado de su Hijo y le proveyó de todo lo necesario para sustentarlo mientras llegaba el tiempo de dar su vida por el pecado del hombre. En Mateo 2:11 dice, y al entrar en la casa, recuerden que después de estos magos o sabios, astrólogos, al estar preguntando, donde lo encuentran es en una casa, no en el pesebre. Aquí ya han pasado algunos días, ya han pasado casi años, mis hermanos. ¿Por qué? Porque precisamente recuerde usted que cuando Herodes pregunta cuándo había de venir esta profecía o de cumplirse, debido a la respuesta, él mandó matar a todos los niños de 2 años hacia abajo. ¿Sí recuerda eso? Entonces dice, cuando vieron al niño con su madre, María, postrándose, lo adoraron y abrieron sus tesoros. Le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra. Dice, pero siendo avisados por revelación en sueños que no volvieran a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. O sea, el Padre le entrega al Señor Jesús, a su Hijo, una provisión de artículos, de elementos que no vamos a ver en este momento, pero que tenían una riqueza material muy impresionante, y además avisa a los magos que se vayan por otro camino. En el versículo 13 dice, después que partieron ellos, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José y dijo, levántate, toma al niño y a su madre y huye a Egipto y permanece hasta que yo te diga, porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo, y él despertando tomó de noche al niño y a su madre y se fue a Egipto. El cuidado del Padre estaba con el Hijo. ¿Y qué cree que sucede con nosotros? El cuidado del Padre está con sus hijos. Por eso durante esos tiempos, mis hermanos, de su niñez, Jesús se fortalecía en el Padre, crecía en estatura, sabiduría y gracia. Gracia que era con Él, porque se preparaba
para cumplir la misión por la que vino a este mundo. Él estaba en un proceso de preparación. Y nosotros también, mis hermanos, cuando llegamos a la fe, desde el momento en que entramos al cristianismo, estamos en un proceso de preparación, de crecimiento en estatura, en sabiduría, en gracia, porque hay un propósito que cumplir y también tenemos un lugar a donde llegar. El Salmo 46 dice: el sacrificio y la ofrenda no te agradan. Tú has abierto mis oídos, holocaustos y sacrificios por el pecado no has pedido. Entonces dije: he aquí yo vengo, en el rollo de pergamino está escrito acerca de mí. El hacer tu voluntad, oh Dios, me ha agradado y tu ley está en medio de mi corazón. El conocimiento de la palabra de Dios en el corazón de Jesucristo lo hizo ser obediente, de manera que se preparaba simplemente para cumplir con esa misión. Él aplicó el conocimiento a la actitud. Y eso le permitió hacer la voluntad del Padre, mis hermanos. Y precisamente es lo que la palabra realiza en el corazón de quien es sensible a la dirección del Espíritu de Dios. El conocimiento te lleva a la actitud. O sea, el conocimiento te lleva a aplicar con sabiduría todo lo que estás aprendiendo. Por eso, entre conocimiento y sabiduría son dos cosas distintas. Y bajo esa analogía, precisamente, para el verdadero creyente, desde su nuevo nacimiento, es parte de su caminar cristiano. De ahí la importancia de identificar, hermanos, y de considerar cada paso, cada situación por la que Dios te va llevando, porque eso determina el propósito que tiene para ti. Eso determina el crecimiento, porque el crecimiento es conforme a su voluntad. Recordemos algo, mis hermanos. Dios es el que planta. Dios es el que abona. Dios es el que cuida con ternura y amor esa pequeña plantita. Pero precisamente por ese amor, también remueve la tierra, o sea, se asegura de que se nutra bien, de que tú te nutras bien. ¿Qué es remover la tierra? Remover todo aquello que te puede evitar nutrirte bien, mis hermanos. Te va quitando, te va sacudiendo todo lo que te puede estorbar, todo lo que pueda detener tu crecimiento y tu fructificar. Mire, el buen agricultor, el que sabe de árboles, que sabe de plantas, puede reconocer la más pequeña falla en el crecimiento de una plantita. Pero el que no sabe, puede ver una planta y hasta puede ver dos juntas y las ve iguales. ¿No se ha fijado que hay plantas que son parásitos y que crecen a veces juntas? Parece que se están armonizando, pero la verdad no están armonizando nada, simplemente están trepándose una arriba de la otra. Y de repente usted ve un árbol frondoso con un rosal en medio. Y dice: ay, mira este limón con rosales. No. No es un limón con rosas, es que se juntaron dos plantas que no tenían que estar juntas. Para muchos puede ser un árbol extraño, pero para el que conoce, hasta una hoja que es distinta, la puede identificar. Y Dios solamente sabe, mis hermanos, lo que aparenta un buen crecimiento, pero ya va torcido. Muchos de nosotros estamos torcidos. Estamos creciendo mal, pero aparentamos un buen desarrollo cristiano. No estamos aplicando el conocimiento con sabiduría, pero como el Señor, Él es el que conoce lo que aparenta buen desarrollo, pero está afectando a esa plantita, en este caso a ti o a mí. Él limpia, identifica la plaga, identifica la enfermedad, corta, sana, para que finalmente pueda crecer bien y de buen fruto. Y yo le puedo asegurar, mis hermanos, que lo que este año hemos pasado no es más que limpieza, no es más que pulimiento, no es más que un remover la tierra, no es más que poda,
porque la iglesia estaba cayendo en una actitud de costumbrismo. Si bien no somos los religiosos de antes, pero sí nos acostumbramos a ver la gloria de Dios y dejamos de ser agradecidos. Si bien no nos postramos ante los ídolos, pero sí levantamos otros, a veces en el corazón de nosotros mismos. Y el Señor se ha encargado de tumbar todos los ídolos. El Señor se ha encargado de tumbar todo aquello que te puede estorbar para que crezcas bien. Te está limpiando, te está quitando las plagas, te está abonando. Hay quienes limpian hasta con lejía, con jabón. Hay quien corta, quien poda. Mi esposa es una fanática de las plantas. Es la casa del millón de plantas, le digo yo ahí. Y cada plantita le habla con ternura y la conoce. Y hay de ti o de mí, si paso y con el puro viento la muevo. ¿Sí? Ya ni siquiera la puedo tocar. Pero ella sabe, aquí le falta una hoja o aquí ya le sobra. Mire, eso es lo que hace el Señor con el amor que nos tiene. Y nos está limpiando y nos está podando. ¿Y sabe qué? Este año que comienza es para dar buen fruto. Si no nos basta el año pasado para entender la voluntad de Dios, si no nos basta lo que hemos vivido para ver hacia adelante, pero conforme a los mandamientos de nuestro Señor, mi hermano, la planta se puede perder, se puede llenar de plaga o puede seguir torcida. Y no debemos olvidar que el trato es personal. El buen jardinero trata de manera individual y personal a la plantita. No trata igual un limón que un rosal, o un clavel a una magnolia, o ya sé nombres porque mi esposa se la pasa hablando de un cilantro y un perejil. Mire, el trato es personal, la limpieza es personal y también su gracia es personal. Y Él siempre va a cuidar que estén con nosotros. Y en todo lo que acontezca, mis hermanos, al formar parte de la voluntad de Dios, solamente es para fortalecer nuestra fe, para nuestro crecimiento en sabiduría y en gracia, con Él y con los hombres. Solamente haga memoria del día en que usted llegó a la fe. Le voy a pedir que haga memoria el día que por la gracia y la misericordia de Dios fue salvo de la condenación eterna, cuando reconoció su pecado, se arrepintió y fue perdonado por el Padre. Ese día en que la nueva vida se abrió paso para que las cosas realmente fuesen nuevas. ¿Sí está usted seguro y consciente de que las cosas deben ser nuevas para el nuevo creyente? ¿Para el que ha nacido de nuevo? Que todo lo que tenía que ver con el pasado, lo carnal, lo que la naturaleza humana nos hacía hacer, ¿quedó atrás? Por eso cuando la perspectiva y la apreciación de las cosas que antes se veían como normales, al formar parte de nuestra vida cotidiana, ahora en su nueva vida de pensar y de vivir, cambia radicalmente, usted está siendo transformado y usted se puede identificar como una nueva criatura. De hecho, aún la percepción que teníamos de Dios cambia, porque el Espíritu Santo nos abrió el entendimiento. ¿Cuál era la imagen que teníamos del Señor? La imagen de un ídolo, de una figura, de un lugar, de una tradición. Y llegamos a la fe y lo vemos en otra forma, desde otra perspectiva. Y lamentablemente a veces también nos estamos acostumbrando a una nueva manera de ver a Jesucristo, pero no en la totalidad de su santidad, de su majestuosidad, de todo lo que Él representa para nosotros. Por eso tener conocimiento y crecer en sabiduría son cosas bien distintas, mis hermanos, porque el conocimiento puede venir por el estudio. Sin embargo, si no hay el discernimiento que nos da el Espíritu Santo, no se va a poder alcanzar una concepción profunda de la palabra de Dios. Y de ahí viene la sabiduría, que es la asimilación, la comprensión
y la aplicación inteligente de ese conocimiento. Fundamentos de fe. De manera que si el creyente sabe que Dios dice, lo cree y lo hace. ¿Sí me cree? ¿Usted como creyente sabe que lo que Dios dice es para hacerlo? ¿O para dejarlo nada más en el conocimiento y decir, bueno, pues eso dice Dios, pero pues yo todavía como que quiero vivir así? Tiene que aplicar el conocimiento con sabiduría. Y ese es el principio de la obediencia que siempre mostró nuestro Señor Jesucristo. Él tenía el conocimiento, pero lo aplicaba inteligentemente, con sabiduría. Y eso es lo que Él espera de nosotros. Por eso 2 Corintios 5:16 dice, de manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. Dice, y si aún a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. Cuando andábamos en las cosas del mundo y en medio de la tradición o en medio del costumbrismo, ¿qué era Jesús? ¿Qué era la Navidad? ¿Qué era cada evento? Una fiesta, una manera de relacionarse y que para muchos sigue siendo lo mismo. Y vemos las consecuencias que ha acarreado durante este fin de año las tradiciones. Pero ahora nosotros conocemos a Cristo de otra manera. Y no tenemos más que cerrar los ojos, levantar los brazos, adorarle y saber que está en nuestro corazón. Pero también lo manifestamos con nuestra obediencia. Así es como la nueva criatura. Porque dice el versículo 17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. ¿Por qué? Porque las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. ¿Cuántas? Todas. De ahí la pregunta. ¿Realmente todas las cosas han sido nuevas para cada uno de nosotros, para usted o para mí, desde que conocemos a Jesús realmente? Yo me imagino que hay cambios representativos, realmente que usted ha notado, experimentado de su nueva vida en Cristo. La manera como percibe muchas cosas, lugares, actividades que en el pasado le era normal y que disfrutaba y buscaba y que ahora rechaza. ¿Pero realmente todas las cosas han sido hechas nuevas? ¿O estamos buscando la medianía, el conformismo, la comodidad? Y eso, mis hermanos, se llama tibieza. Y eso no agrada a Dios. ¿Sí sabe lo que hace el Señor con la tibieza? La vomita. Un creyente con conocimiento, sin sabiduría, es un creyente tibio. Necesitamos aplicar el conocimiento tal como el Señor desea, tal como su Espíritu Santo lo discierne. ¿Cómo aplica la palabra de Dios a sus decisiones en la actualidad, mi hermano? ¿Cómo aplica la palabra en su forma de pensar, su testimonio ante la sociedad y las personas que te conocían antes, que te conocen ahora, que compartías el tiempo antes, que lo compartes ahora? Gustos, vicios, negocios, ¿pero realmente te ven distinto? ¿O te siguen viendo igual? ¿Nada más eres un cristiano dominguero que carga una Biblia, que ya no tiene imágenes en su casa? ¿Cómo es tu hablar? ¿Es un nuevo hablar? ¿Sazonado con sal? O sea, con sabiduría. ¿Cómo es el trato con tu familia, mi hermano? ¿Cómo ha cambiado el trato con tu familia desde que tú llegaste a la fe? Yo le puedo asegurar muchas cosas. El año pasado y lo que viene y lo que resta de quién sabe cuánto, el confinamiento nos tiene que llevar a un conocimiento para que apliquemos sabiduría. ¿Cómo tratamos a nuestra familia? Ahora que estamos todos encerrados en el mismo, decía mi mamá, en el mismo huevo. La paciencia, la mansedumbre, el dominio propio han hecho un fundamento en tu corazón. ¿Cómo eres con tu esposa, con tu esposo, con tus hijos, con tus amigos?
en la escuela, aunque sea virtual, los compañeros de trabajo. ¿Cómo ha cambiado tu vida si eres empresario, si tienes negocio para con tus empleados? Porque como cristianos, pues se presume que oramos, que lees la Biblia, que asistes a tus servicios, aprendes de la enseñanza, de la predicación. Sin embargo, aunque tienes el conocimiento de la palabra y el consejo de Dios, ¿qué haces con él? ¿Cómo lo aplicas en tu vida? Porque no se trata de conocer la palabra, mis hermanos, y convertirse en un recipiente de información sin fondo. O mejor dicho, sin que el Espíritu te permita discernir ese conocimiento para que sea provechoso a tu vida y dé testimonio. Como hijo de Dios, tú des ese testimonio. Recuerda que tu conducta, tus acciones, tu manera de hablar, de reaccionar, de decidir conforme al consejo de Dios es el parámetro de que la palabra está siendo provechosa en tu vida. Es importante, mis hermanos, que las cosas realmente sean hechas nuevas. Que entendamos que el Señor está podando, está limpiando, está quitando todo lo que nos pueda estorbar. Hay quien se ha convertido en un religioso cristiano, que también ya hizo del cristianismo un concepto de sistema o de esquema, no de la libertad que da el Espíritu Santo para la adoración, para la alabanza, para el conocimiento, para la aplicación de ese conocimiento. Dice Romanos 8:15, acompáñame por favor. Romanos 8:15 dice, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba Padre. Dice, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Mi hermano, a muchos el temor, la incertidumbre se apoderó de su corazón o se ha apoderado por falta de fe, por falta de confianza o por falta de la aplicación del conocimiento que tiene de la palabra con sabiduría a sí mismo. Entender que son los tiempos de Dios, entender que es el tiempo de Dios, la voluntad de Dios y que estamos en sus manos. Eso es importante, que el Espíritu mismo nos dice, nos da testimonio de que somos hijos de Dios y eso no lo puede cambiar nadie. Es decir, el Espíritu mismo produce en el creyente un querer y un hacer que le lleva a tomar decisiones que dan evidencia de su fe y se esfuerza en hacer cambios de conducta que determinan que son una una nueva creación. Sin embargo, es algo con lo que el creyente debe trabajar y se debe de esforzar. Mi hermano, el Señor hizo el trabajo duro, el trabajo difícil. Él fue el que nos salvó y nos da una nueva identidad, pero los que tenemos que crecer somos nosotros. Los que tenemos que esforzarnos somos nosotros. Aprendemos la palabra y ¿quién se tiene que esforzar en cumplirla? Nosotros. ¿Quién la tiene que aplicar a su vida? Nosotros. ¿Cómo la aplicas? Ya no eres esclavo para estar sometido, temeroso a lo que antes te tenía dominado. La identidad que tenemos como cristianos, el conocimiento de la palabra y la dirección de su Espíritu Santo nos permite aplicarla y desarrollar el carácter de Cristo en cada uno de nosotros, mis hermanos. Por eso somos una nueva creación, porque estamos capacitados espiritualmente para que se forme el carácter de Cristo en nosotros. El Señor sabe lo que hace en tu vida y sabe lo que necesitas. ¿Por qué? Porque verdaderamente has nacido de nuevo, muy diferente a quien siempre lo desea hacer en sus fuerzas, bajo el manto de la religión. Para él es imposible poder agradar a Dios. Porque son personas que se llenan de conocimiento, pero sin ningún provecho. Imagínese a alguien con mucho hambre, con mucho apetito. ¿Quién es de los que comen fuerte? Pues todos, ¿verdad? Ahora, pero imagínese a esa persona con un aparato digestivo sin los elementos químicos o los procesos físicos que hacen de los alimentos la fuente de energía para que el cuerpo se nutra. ¿Sí sabía usted que no se trata nada más de que caiga el alimento al estómago, sino que hay todo un
sistema que hace que ese alimento se convierta en energía y pueda usted realizar sus actividades. Entonces, esta es una analogía. Eso sería llenarse de conocimiento sin la aportación del Espíritu Santo para digerir, para discernir la palabra, considerando que en la medida que el conocimiento es mayor, el crecimiento también se tiene que representar con cambios mayores, maduros en la manera de pensar y de vivir, porque usted está creciendo en estatura, en conocimiento y en sabiduría, y eso le va a dar gracia para con Dios y con los hombres. Porque llegar a la fe cristiana no es llegar a un punto de comodidad o de conformismo egoísta, mis hermanos. Eso es lo más peligroso que le puede suceder a un verdadero creyente. En 1 de Pedro 4:1 leemos lo siguiente, acompáñeme. Dice así, 1 de Pedro 4:1, puesto que Cristo ha padecido en la carne, ármense también ustedes con la misma actitud, porque el que ha padecido en la carne ha roto con el pecado. Nosotros padecimos también en la carne, mis hermanos, pero renunciamos a ella, a lo vergonzoso. Dice el versículo 2, para vivir el tiempo que le queda en la carne, pero no en las pasiones de los hombres, sino en la voluntad de Dios. O sea, el tiempo que te queda en la tierra, viviendo en este cuerpo carnal, ahora ya no sea dominado por las pasiones, sino de la voluntad de Dios. Dice el versículo 3, porque ya es suficiente el haber hecho en el tiempo pasado los deseos de los gentiles, habiendo andado en sensualidad, en bajas pasiones, en borracheras, en orgías, en banquetes, en abominables idolatrías. Y mire lo más importante, bueno, no más importante, pero esto es muy, muy enfático. Dice, a ellos, o sea, con los que antes teníamos ese tipo de trato, les parece cosa extraña que ustedes ya no corran con ellos en el mismo desenfreno de disolución, y por eso los ultrajan. Por eso te persiguen, te lastiman, te ofenden, te señalan. Pero ¿qué sucede cuando todavía esa gente con la que tú participabas en esas disoluciones, todavía te siguen viendo igual? Ay, pues es que es mi compadre y vino de Estados Unidos, pues cómo no reunirme con él, y pues es que el que comenzó, y pues ya ves cómo es él, y pues bueno, yo soy cristiano, pero lo hice por amor. ¿Por amor a quién? ¿Al amor que le tienes a tu vicio todavía, que no puedes decirle no? ¿O a la falta de amor que le tienes a tu compadre para decirle, ¿sabe qué, compadre? Ahora las cosas son diferentes. Yo ya no puedo hacer eso. De hecho, no quiero hacerlo. ¿Por qué, compadre? Por esto, y por esto, y por esto. Y por amor a él, ya si tu compadre te rechaza, ¿qué haces? Pues ya no es tu compadre. Pero ya le predicaste el evangelio. Un cristiano debe manifestar los cambios que el Espíritu está realizando en él, porque de lo contrario se vería tal y como quien lo está viendo todos los días, quien le ha estado escuchando decir que es cristiano, pero los hechos están muy distantes del que lo sea y de que lo diga. De esos que te dicen, ¿y tú crees que me interesa conocer a tu Cristo para ser como tú? Para eso me quedo igual y me divierto más que tú. Sí, mis hermanos, nosotros somos a veces el tropezadero principal para esas personas que el Señor acerca para que sean salvas. Nuestra conducta expresa lo que somos. Es una marca de identidad como cristianos, nuestra santidad, nuestra obediencia. Y eso no se puede esconder en un frasco. No se puede esconder la luz debajo de un almud, mis hermanos. Recuerde que la comisión es ser sal en la tierra y luz en medio de la oscuridad. Y ser sal significa dar sazón, sabor, sentido a quienes, al no conocer a Dios, al verdadero, viven vidas vacías, sin esperanza, dependiendo de los engaños de las religiones, de la tradición o del costumbrismo, de la cultura. Por eso la necesidad de ser una luz de esperanza, de vida eterna, a quienes el entendimiento todavía lo tienen oscurecido.
y no les permite ver más allá de las limitaciones que el hombre se ofrece a sí mismo. Eso es lo que ofrece el hombre. Fíjese que para eso la gente se salió, se desquició y se comprometió su salud y la salud de sus seres amados para estar recibiendo lo que el mismo hombre le ofrecía. Un mundo donde la batalla, prevalece la ley del más fuerte, del que lleva el control. Y si nosotros no tenemos dominio propio, nos podemos seguir llevando por todo ese tipo de circunstancias. Estamos en medio de un mundo que aún con todo lo que está sucediendo, los verdaderos valores como la familia, el matrimonio, la integridad, el buen ejemplo a los hijos, la honradez, el respeto a la vida, se están diluyendo en la medida que la maldad aumenta, es decir, que el panorama de vida se oscurece más y más y más. Y vea usted lo que está sucediendo en otros países y en el nuestro, manifestaciones lésbico-gay, pro-aborto, con leyes aprobadas por todas partes. No les interesa ni siquiera guardar su salud con tal de lograr objetivos corruptos. Y eso de vivir dependiendo de lo que el mundo ofrece, luchando por rescatar momentos o espacios para poder olvidar la condición de desesperanza que tienen, aunque lo maquillen de paz, de alegría, siempre seguirán dependiendo de lo material, del placer carnal. ¿Y qué sucede cuando las cosas terminan? ¿Qué sucede a la mañana siguiente? Después del gasto, después de la visita, después de toda esa exposición que hicieron, quizás de la misma enfermedad a otros, yo le ruego al Señor que lo que viene en 15 días no sea tan grave, porque es cuando vamos a ver el verdadero efecto de lo que se permitió en muchos durante estas fiestas que acaban de pasar. Y mire, de ese ambiente espiritual, de esa forma de ser, de ese panorama, por la gracia y misericordia de Dios, fuimos rescatados. Por eso nosotros tendríamos que haber hecho la diferencia. Yo espero que ustedes lo hayan hecho en sus casas, guardándose. Porque su gracia es la que está sobre nosotros, con nosotros, en nosotros. De ahí la necesidad, mis hermanos, de crecer en estatura, en conocimiento, pero también en sabiduría, para que apliquemos lo que sabemos, lo que ya conocemos, y crecer en gracia. Necesitamos hallar y crecer en la gracia delante del Padre, porque sin la gracia nada seríamos, hermanos. Por la fe conocimos y somos una nueva creación, pero la gracia de Dios lo es todo. Necesitamos la gracia para ser convencidos de pecado y arrepentirnos. Necesitamos la gracia para ser salvos. Necesitamos la gracia para vivir la vida cristiana. Necesitamos la gracia para relacionarnos como hermanos, para darle mensaje a los incrédulos. Necesitamos la gracia para testificar de la gracia. Necesitamos la gracia de Dios para pedir perdón y perdonar, para amar como Él nos ama. Necesitamos gracia para vivir, para juzgar con justo juicio, para creer, para crecer, para madurar. Necesitamos de la gracia de Dios para servir. Necesitamos de mucha gracia, mis hermanos, para ser salvos de nosotros mismos. Después de su regreso a Nazaret, volviendo al pasaje, pasaron aproximadamente 18 años para ver nuevamente de manera pública a Jesucristo. Ahora el maestro tiene 30 años. Un hombre fortalecido, que ha crecido en estatura, que se ha fortalecido, que ha crecido en sabiduría y gracia con el Padre y con los hombres que le conocieron como el hijo de carpintero. Y su primer acto de obediencia fue pedirle a Juan, su primo, el hijo de Zacarías y Elizabeth, que le bautizara, para de ahí ser llevado al desierto a ser tentado,
para ser probado, porque venía preparado para un ministerio arduo, duro, de sacrificio, que daba inicio y que terminaría con la crucifixión. Por eso también Él emprendía un camino de regreso al Padre, mis hermanos. Cuando Él hace su aparición nuevamente, es para consumar la obra de redención, pero porque iba de regreso a su casa. Sin embargo, al consumarla ya no regresa solo, y eso es lo más sorprendente. Ahora va acompañado de todos los que por la fe le hemos reconocido y le habrán de reconocer como suficiente y único Salvador de su vida. El camino de la fe, mis hermanos, la vida cristiana, sí tiene un final feliz. Pero como todo, cada evento tiene su tiempo. Tiempo de nacer, de crecer, de madurar, de dar fruto y de morir. Y así como el Señor dispuso que cada año las estaciones cumplan con su ciclo, y a su debido tiempo hay frío, porque ha habido frío, pero también hay calor, hay lluvia, hay viento, y con distintas intensidades. ¿Y qué cree? No a todos se afectan de la misma manera, pero todas son necesarias para la vida. Así también son las pruebas y las situaciones que Dios permite, cada una de acuerdo a tu necesidad, de acuerdo a todo aquello que Él sabe que necesitas, pero que también tiene bajo su control. Así que, mis hermanos, aprendamos de Jesús. Él siempre será nuestro ejemplo, quien para mostrarnos el camino, la verdad y la vida, debió renunciar a todo lo que le pertenecía, que bien podría haber conservado, pero que por amor lo dejó, por obediencia. Y esa decisión cambió el destino de la humanidad, cambió tu destino eterno, mi destino eterno y de todo el que crea. Así que, mis hermanos, crecer en sabiduría y en gracia, mirar hacia adelante, ese es el destino para un verdadero creyente, porque es un destino que tiene un final feliz, un destino seguro. Así que aprendamos a renunciar, a negarnos para dar la misma esperanza a otros, la esperanza que te sostiene, a quienes se están perdiendo, hundidos en la penumbra del engaño de este siglo. Mis hermanos, las cosas van a continuar de la manera como las hemos vivido y quizás un poquito más intensas. Y el Señor nos está preparando. El Señor nos está preparando y nos está abonando, nos está podando, está removiendo la tierra, porque es necesario que su iglesia dé fruto, que haga su parte, que el cuerpo de Cristo se manifieste como tal y dejemos el costumbrismo, el egoísmo, la religiosidad, el conocimiento aplicado con sabiduría, para que vivas la verdadera vida cristiana. Así que, mis hermanos, aprendamos a dar de gracia lo que de gracia hemos recibido, y que el Señor haga la obra en cada uno de nosotros. Le voy a pedir que hagamos una acción de gracias. Si se gusta poner de pie, por favor. Delante de Dios, mis hermanos, ponga usted todas sus inquietudes, despójese de toda ansiedad, ponga delante de Él toda su angustia, lo que le está atormentando, lo que le tiene en un momento de incertidumbre, de tristeza, pero también ponga delante de Él todo lo que ha llenado su vida de gozo, ponga delante de Él todo lo que levanta su ánimo, porque todo viene de Él, porque usted es su hijo, usted es una nueva criatura por su gracia, y lo único que tenemos que hacer, mis hermanos, ahora es aprender un poquito más
hacer del conocimiento que tenemos de nuestro Señor una aplicación sabia para que nuestra vida realmente dé el fruto que el Señor espera de nosotros. Padre, aquí estamos, Señor. Aquí estamos tus hijos, aquí estamos esta pequeña manada, Señor. Aquí están tus ovejas, Señor. Aquí estamos tus ovejas. Aquí estamos los que necesitamos de ti todo lo que tú puedas darnos, Señor. Somos menesterosos, somos débiles, somos vulnerables, somos como un lisiado del alma que necesita ser sostenido por tu gracia, Señor. Ayúdanos a entender cada día más, Señor, de tu gracia, de tu amor, de tu cuidado, de tu palabra. Forma en nosotros el carácter de tu Hijo Jesús, Señor, y lo que sea necesario limpiar para que nada estorbe ese crecimiento, Señor. Aquí estamos, Señor, para que tú abones la tierra, para que tú limpies, para que tú podes, para que tú des el crecimiento. Que tu Espíritu Santo nos siga guiando, Señor, a mirar hacia adelante, a lo que tú nos estás mostrando, a hacer luz, a hacer sal, a ser sanos, a ser limpios. Nos estás haciendo un llamado como iglesia a la integridad, a la santidad. Nos estás haciendo un llamado a reconocer todo aquello que hemos seguido haciendo, aún diciéndonos cristianos. Nos estás mostrando, nos estás exhortando, nos estás demandando santidad, arrepentimiento. Gracias, Padre eterno. Y yo te pido que a cada uno de los que estamos presentes, Señor, nos muestres qué debemos entregar. Eso oculto, eso que queremos esconder y que tú ves todos los días, de eso que no nos queremos despojar, de eso que no nos permite un crecimiento sano, de eso que nos sigue atando a las pasiones. Que este nuevo año, Señor, sea para tu honra, para tu gloria. Te lo decimos todos los días, lo cantamos, lo expresamos con alabanza, pero qué lejos está nuestro corazón de querer obedecer. Este es un tiempo de reconciliación, es un tiempo de reconocimiento, es un tiempo para mirar adelante, es un tiempo para renunciar a lo corrupto, es un tiempo de limpieza y es un tiempo de vivir una vida diferente. Mientras nos tengas aquí, Señor, que se haga tu voluntad en nuestras vidas y guárdanos de todo mal, Señor. Danos la sabiduría para aplicar nuestro conocimiento. Danos la gracia para darla de gracia y que se haga todo conforme a tu voluntad en la vida de cada uno de los que te amamos. Muchas gracias, Padre eterno. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios me los bendiga, mis hermanos. Feliz año.